En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude con su luz a profundizar la palabra de Dios, que nos ayude a meternos más interiormente en lo que Dios quiere transmitirnos, para poder disfrutar de esa palabra, que sin su luz no podemos. Por eso nos ponemos en manos del Espíritu Santo y comenzamos este segundo encuentro. Cuando el Papa Benedicto XVI presentó su renuncia, una cosa que conmovió a la Iglesia porque hacía muchísimos siglos que no pasaba, siempre antes de la elección de un Papa comienzan los cardenales a reunirse, un poco para delinear el perfil de la persona que quieren elegir, que el Espíritu Santo les va inspirando. Y bueno, según dicen todos, aunque ya en la elección anterior, en la elección de Benedicto XVI, el cardenal Bergoglio había sacado bastantes votos, lo que confirmó un poco en cada uno esta decisión de elegirlo sucesor de Pedro fue este concepto que él nos ha repetido desde el principio de una iglesia en salida. ¿Y qué quiere decir una iglesia en salida? Y una iglesia que salga a recuperar las personas que hemos perdido, que se han quedado por el camino. Una iglesia que sale a confortar y a consolar a los que sufren. Una iglesia que sale a convencer de que esto que nosotros tenemos en nuestras manos es un tesoro que no tenemos derecho a guardarlo, que tenemos que repartir entre los demás. Después, con el tiempo, y una vez que él puso el foco en esto que fue quizás la causa de la elección de él como sucesor de Pedro, nos empezó a hablar del camino sinodal. ¿Qué es el camino sinodal? ¿Qué es el sínodo? El sínodo nació después del concilio como una forma, yo diría, una continuación del concilio, un concilio pequeño, un pequeño concilio, en donde se reúnen representantes de todos los episcopados del mundo, con invitados especiales que dependen del tema que se toque, participación de laicos. Se escucha a todo el mundo, se escucha todas las opiniones y finalmente el Papa sobre un tema determinado saca un documento en base precisamente a lo que ha escuchado en el sínodo. Entonces, ¿una iglesia sinodal qué es? El camino sinodal de que nos habla el Papa, ¿qué es? Es cómo hacemos esa iglesia, ¿no? ¿De qué modo? Escuchándonos todos, aceptándonos en la diversidad, convergiendo en la unidad y escuchando en definitiva la última y definitiva palabra que es la que tiene Pedro. Pedro es, en definitiva, el que ciñe la unidad de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estos encuentros? Estamos mirando más aquel primer momento del Papa de una iglesia en salida. Porque la profundización de la palabra de Dios es el inicio, yo lo decía en el primer encuentro, se los decía a ustedes, es el inicio del camino de la fe. ¿Por qué creemos? Le creemos a un Dios que nos ha hablado. Le creemos a Él, creemos en Él, pero le creemos a Él en lo que nos dice la palabra. Y entonces, no solamente esa iglesia en salida llega a mí, me viene a visitar esa iglesia en salida, que es la iglesia que me trae la palabra, sino que me convierte a mí en una herramienta de la iglesia en salida, porque yo soy capaz de contagiar si comprendo, si profundizo, si vivo, si me conmuevo frente a la palabra de Dios, soy capaz de transmitirlo a otro. Y entonces me hago también parte de esa iglesia en salida. Otra cosa es el camino sinodal. El camino sinodal es un cómo, que no tiene nada que ver con la esencia de esto. Antes de la pandemia estaba justificado, también con sus peros, pero estaba justificado que nos pensáramos en el cómo salimos. Pero después de la pandemia no sabemos qué iglesia tenemos, cuántos somos. Benedicto XVI decía, y vamos a hacer una iglesia chiquita, vamos a quedar unos poquitos, el resto de Israel, que dice el Antiguo Testamento.
Entonces tenemos que dedicarnos con mucha fuerza a esto, ¿no? Me parece a mí, a profundizar en lo que es el fundamento de nuestra fe. El camino sinodal es el cómo, es la forma. Tenemos que hacerlo, sí, está bien, tenemos que ver, que hacer todo, escuchar a todo el mundo, sobre todo en una cultura tan diversa, con tantas aristas, escucharnos todos, converger de la diversidad en la unidad, escuchar al Papa, escucharlo a Pedro, que es el señor de la unidad de la Iglesia, el que tiene la última palabra. Pero me parece que no es tan importante el camino sinodal, sino centrarnos en la profundización del inicio de la fe, que es lo que tenemos que transmitir, porque quedamos poquitos. Y si somos una iglesia en salida, tenemos que salir a buscar los que se quedaron en el camino, pero en primer lugar a nosotros mismos nos tenemos que buscar en la palabra de Dios. Bueno, después de encontrarnos en el primer anuncio con aquella palabra del apóstol San Pablo en el saludo, ustedes son amados por Dios, recordábamos en ese primer encuentro que él nos dice ahí en el saludo que esto que él está diciendo ya fue preanunciado por los profetas. O sea, que no era una novedad absoluta esto, ¿no? Sino que esto que él decía ya había sido, y lo constatamos. Fuimos a mirar al Antiguo Testamento a ver si era cierto lo que decía Pablo. Y nos dimos cuenta que sí. Que en Isaías, que en Oseas, que en Jeremías encontrábamos los textos que nos decían exactamente lo que Pablo anuncia con la fuerza que tiene en el Nuevo Testamento, esto que ya los profetas venían diciendo. Entonces ahora nos preguntamos algo que es interesante. Jesús inaugura el Nuevo Testamento. Tenemos un nuevo mandamiento, una nueva alianza, todo es nuevo. Con Jesús todo es nuevo. Pero el centro, el núcleo más esencial de lo que Jesús nos transmite es el amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, ¿qué novedad trae Jesús? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? A ver, parafraseando un poco al Papa Benedicto XVI. Algunos dicen, el mandamiento nuevo es, el mandamiento viejo es, ámense los unos a los otros. El mandamiento nuevo es, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si esto fuera cierto, si la novedad fue como yo, estamos en presencia de un salto moral. O sea, la novedad de Jesús es moral. Tenemos que amarnos como Él nos amó, de la forma en que Él nos amó entregando su vida. Pero esto sería muy poco como novedad, una novedad moral. Estamos delante de una novedad ontológica. Hay un ser nuevo que ama a su hermano. Y eso es lo que vamos a explicar un poquitito en este encuentro. ¿Cuál es la novedad que trae Jesús? Lo que dice Pablo ya lo anunciaron los profetas. Bueno, muy bien, ahora tenemos que preguntarnos, entonces, ¿cuál es la novedad que Jesús trae acerca de esas dos palabras que Él, vestido de carne, anunció a la humanidad? Te amo. Dirigida a cada uno de nosotros. Esa palabra que nos conmueve, que nos pone en un mundo distinto. Entonces hoy vamos a volver a la carta a los Romanos, como les había dicho. En este caso en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Al inicio mismo del capítulo 5 de la carta a los Romanos. ¿Qué dice el texto en el libro del pueblo de Dios? Se van a encontrar también con una versión crítica, que yo la pongo siempre porque es interesante, como las distintas Biblias tienen distintas palabras para expresar las cosas en un orden distinto. Y entonces a lo mejor lo que explicamos acá, desde el texto del libro del pueblo de Dios, que es el del leccionario, por ahí alguno tiene en su casa otra Biblia y dice, pucha, pero acá no dice lo mismo.
Bueno, dice lo mismo. Por eso pongo las versiones críticas también, ¿no? Para que nos demos cuenta que dice exactamente lo mismo, con un orden distinto, algunas veces con una interpretación que puede dar lugar a una profundización de la palabra distinta, es cierto. Pero ¿qué dice el texto del libro del pueblo de Dios, del texto que vamos a tratar de meditar hoy? Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce constancia, que la constancia produce virtud probada, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En este texto aparecen también 3 palabras que ya aparecieron en el saludo de la carta a los Romanos: amor, gracia y paz. Entonces, hay novedad. ¿Cuál es la novedad que trae Jesús en este anuncio que Pablo nos hace? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es un salto cualitativo el que nos presenta Pablo y que es producto de la novedad que nos trae Jesús. Los profetas, como lo vimos en el primer encuentro, y Pablo, en su saludo, nos traían una noticia extraordinaria: te amo. Pero Jesús le agrega una novedad, y es la que nos explica Pablo en este pequeño pasaje de su carta a los Romanos, en el capítulo 5. No solo somos amados por Dios, no solo Dios me mira a los ojos y me dice te amo, dice mucho más. Dice: mi amor se ha derramado en tu corazón. Ese amor infinito, perfecto de Dios puede estar o debería estar en el corazón de cada uno de nosotros. Esa infinitud del amor de Dios tendría que tener un hogar, que somos nosotros mismos, nuestros corazones. En el pasado había 2 muros que se interponían ante esta verdad. Ha sido derramado en nuestros corazones. 2 muros. 2 muros que impedían ese derrame del amor de Dios en nuestros corazones. El primer muro es la naturaleza. Nosotros tenemos la naturaleza humana, somos seres humanos. Tenemos un alma que tiene un principio, creada por Dios, aunque esté en discusión ahora, en esta discusión absurda de la legalización del asesinato de los niños en los vientres de sus madres. Tenemos un alma creada por Dios para cada uno de nosotros cuando somos concebidos, que no tiene fin. Y tenemos un cuerpo que tiene principio, que tiene fin. Que no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios, que es espíritu, que no tiene ni principio ni fin. Dios existe. Es, fue y será. Entonces, el primer muro es la naturaleza, el amor de Dios, mi amor derramado en tu corazón. Pero ¿cómo puede derramar Dios, que es una naturaleza distinta de la mía, su amor en una naturaleza distinta de la de Él, que soy yo, que soy humano? El segundo muro es el pecado, porque el pecado original, el pecado de Adán y Eva, lo explicábamos en el primer encuentro también, ¿no? Cerró las puertas, puso un candado en la relación entre el hombre y Dios. Y bueno, eso obviamente que impedía que el amor de Dios se derramara en nuestros corazones de la forma en la que Pablo lo explica, porque siempre el amor de Dios, a pesar del pecado, se ha derramado en el corazón de los hombres, pero de la forma en que
de la novedad, de la forma en que la novedad de Jesucristo es anunciada por Pablo es distinta. Por un lado el pecado original y por otro lado el pecado personal, ¿no? No pueden coexistir en un mismo hogar Dios y el amor y el pecado. No, es imposible la convivencia, ¿no? O está Dios, y entonces estamos en gracia, o está el pecado, estamos separados de Dios. Las dos cosas juntas no pueden existir. Bueno, el primer muro de algún modo lo perfora Jesús en el misterio de la Pascua, cuando de su costado abierto sale sangre y agua. El amor y la gracia. Porque unido a su encarnación, Él toma la naturaleza humana como propia. Dios se apropia de la naturaleza humana, participa de la naturaleza humana. Faltaba un paso. ¿Cómo hacíamos nosotros para participar de la naturaleza de Dios? Una locura. Bueno, una locura que se hizo realidad. Porque, en definitiva, al vencer al pecado y a la muerte con su resurrección, hacernos hermanos y hijos de un mismo Padre, con su cuerpo y con su sangre, Él nos eleva a una sobrenaturaleza. O sea, la naturaleza que es propia del hombre, que es la naturaleza humana, se ve sobreelevada o tiene otra naturaleza encima, ¿no? Sobrenatural, que es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios viene a nosotros a través de la gracia. En el amor que se derrama en nuestros corazones está la vida de Dios. O sea, nosotros somos portadores de la vida de Dios. Tenemos algo sobrenatural sobre nosotros, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y entonces participamos de la vida divina, participamos de la naturaleza divina. A ver, esto es una locura sin pensar en la fe, es una locura total. Que podamos ser, dicho en palabras sencillas, ser dioses. Es el sueño de Adán y Eva cuando pecan. ¿Qué le dice Eva a Adán para que desobedezca a Dios? Come, que vas a ser como Dios. El sueño del hombre ha sido siempre ser Dios. Ahora quiere ser más que Dios. Quiere ser el Dios de Dios. Pero si no lo pensamos desde la fe, es una locura. Pero es la realidad. Hemos sido sobreelevados, tenemos una sobrenaturaleza que es la gracia. La vida de Dios en nosotros. Y esto nos da, volvemos al primer encuentro, ¿no? El derecho a la posesión. Somos poseedores del amor de Dios. En este decir te amo, que explicamos en el primer encuentro, en el que Dios se vacía absolutamente para regalarse a nosotros. Nosotros sentimos la posesión, no una posesión como poseemos las cosas. A ver, los judíos nunca quisieron ponerle nombre a Dios. Él es el que es, Yahvé. Soy el que soy, se revela a Dios, ¿no? ¿Por qué el tema del nombre tan importante para los judíos? Porque el nombre es un signo de posesión. Ustedes le han puesto nombre a sus hijos, porque son suyos. No le pusieron el nombre al hijo del vecino. El vecino le puso el nombre a su hijo. Es un signo de posesión. Entonces los judíos se resisten siempre a ponerle el nombre a Dios porque es un signo de posesión. No es esa posesión de la que estamos hablando. Es sentirnos poseedores de un regalo que Dios nos ha hecho, que es su amor, ese vaciamiento de todo el ser de Dios en mí, que le poníamos nombre en el encuentro pasado, que se llama Espíritu Santo. Tenemos derecho a la posesión. Somos poseedores del amor de Dios, porque cuando me dice te amo, se da todo a mí en posesión. Y nosotros, al mismo tiempo que nos sentimos poseedores de ese amor,
también deberíamos sentir poseídos por el amor de Dios que nos invade. En definitiva, de alguna manera, Dios se ha convertido de una manera nueva en nuestro Dios. Ahora es nuestro Dios. O podemos decir, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que este es nuestro Dios. Es nuestro porque lo poseemos y nos posee. ¿Cómo hacemos para valorar este salto cualitativo, esta novedad que Pablo enuncia agarrándose de la mano de los profetas en el saludo de la carta a los romanos y que ahora de algún modo despliega en el capítulo 5 de la carta a los romanos, cuando nos dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? ¿Cómo hacer para evaluar, para valorar ese salto cualitativo? Necesitamos de alguien que tenga experiencia de lo antiguo y de lo nuevo. O sea, que haya hecho experiencia de lo que significaba el te amo de Dios en el Antiguo Testamento y el te amo de Dios en el Nuevo. ¿Quién puede ser esa persona? El que nos habla, Pablo. Pablo fue un judío fariseo, un cumplidor estricto de la ley, un hombre piadoso, celoso, cuyo celo lo llevó a perseguir la iglesia, a matarlo a Esteban, a colaborar en la matanza de Esteban, primer mártir de la iglesia. Un tipo que vivió con convicción su fe judía y defendió con garra, con violencia, esa fidelidad a la Torá. Pero que al mismo tiempo tuvo Damasco, ese encuentro definitivo con Jesús que lo convirtió. Y lo hizo el portador de una iglesia en salida que convirtió todo el mundo conocido, el Imperio Romano. Él es el que tiene la capacidad para valorar delante de nuestros ojos esta maravilla que él va desplegando como si fuera una pollera plisada, lo va desplegando al misterio. Nos dice en el saludo, ustedes son amados por Dios. En el capítulo 5, ese amor fue derramado en el corazón de cada uno de ustedes. Él es el que lo puede valorar. Y dice en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, lo que antes era glorioso ya no lo es, aludiendo así a la incomparable gloria de la nueva alianza. Una gloria incomparable. Podríamos decir que Dios ha hecho desfilar delante de nuestros ojos su propio amor por mí, en la carne del resucitado. ¿Se acuerdan en el primer encuentro que nos planteábamos qué significa te amo de Dios? Y decíamos, bueno, es qué sé yo, el amor de Dios no es como el nuestro. Y decíamos, no es cierto eso. El amor nuestro ha sido copiado por desde el amor de Dios. El amor si nosotros tenemos un amor para amarnos entre nosotros, que es eros y ágape, en Dios hay eros y ágape. Volvemos a preguntarnos, ¿qué es este amor que Dios nos declara? ¿Es una disposición de Dios? ¿Una buena disposición de Dios? Como diciendo, bueno, estos tipos necesitan de mí, una mano les puedo dar, estoy a disposición. ¿Es eso? ¿Es una inclinación? Como una bondad del corazón de Dios, decir, qué lindo esto, ¿no? Me alegra todo esto. Cuando yo veo estos días, tenemos siempre codornices que tienen sus huevitos anidando ahí, acá en el terreno al lado, y ayer veía al macho y a la hembra con 8 o 9 pollitos, y a uno se le enternece el corazón verlo, ¿no? Es eso, es una inclinación de Dios, una ternura de Dios. Es una intención. Dios tiene la intención de que yo sea feliz, que la pase bien. Dios tiene la intención de que para mí esto sea una cosa linda. ¿Es eso? No, es algo real. Es el amor que Dios es. Dios es amor. El amor que tiene por mí es Él.
Él mismo es el amor. Es el amor que hay en Dios. Dios es amor y en Él hay amor. El mismo amor que arde en la Trinidad. Es el amor que se derrama en nuestros corazones. El Padre, la perfección absoluta, puede salirse de sí mismo, una capacidad que nosotros no tenemos, y mirarse tal cual es. Cuando el Padre se ve a sí mismo en esa imagen reflejada, esa imagen que tiene de sí mismo se llama Hijo. Claro, no puede no amar lo que ve, porque lo que ve es perfección de amor. Entonces, necesariamente ama la imagen que él tiene de sí mismo cuando se mira. ¿Cómo se llama ese amor que nace del Padre cuando se mira a sí mismo? Se llama Espíritu Santo. Ese amor que arde en el seno de la Trinidad, ese amor eterno, ese amor incalculable, absolutamente imposible de describir, ese amor que arde en el seno mismo del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el amor que derrama en nuestros corazones. O sea, no es un amor de segunda categoría, un amor aguado, un amor light, que Dios destina para nosotros porque, bueno, eso que hay allá arriba, entre ellos tres, eso es exclusivo para ellos, es VIP. Para nosotros hay un hueso. Nos tira un hueso para que nos conformemos y podamos disfrutar un poco. No puede ser así. No es que yo diga que no porque me parece que... No, es que no puede ser así. Porque el amor con que nos ama es el Espíritu Santo. El amor que derrama en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Es el mismo amor con que Dios Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Es el mismo amor que tuvo por los personajes más importantes de la Iglesia. El mismo Espíritu Santo que elige al Papa, que dirige la Iglesia, que inspira las obras más maravillosas que hemos conocido de los santos. Es el mismo Espíritu Santo, derramado en mi corazón, en un pobre tipo que tiene que levantarse todos los días pensando cómo hago para esquivar el pecado, para no confundirme, para no apartarme. En esta miseria de persona, esa inmensidad absoluta del amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Una maravilla. Otra vez una locura si no lo pensamos desde la fe. Un esposo y una esposa que se aman de verdad, llega un momento en el que no pueden contener entre los dos el amor que se tienen. Ese amor de algún modo desborda. ¿Qué quiere decir desbordar? Sale del borde, chorrea. Cuando el amor entre un hombre y una mujer desborda, chorrea, lo único que puede hacer en ese desborde es crear la vida. ¿Qué son los hijos? Son el desborde del amor entre un hombre y una mujer. A tal punto se aman que ese amor no lo pueden contener para sí mismo, no lo pueden reservar para sí mismos, sino que desbordando crean la vida. Desbordando de sí, otra vez en el primer encuentro, cuando Dios me dice te amo, y no puede no volcarse absoluto y totalmente dándose a mí, porque el te amo contiene eso, el te amo de Dios, el te amo de un esposo y una esposa, el te amo de un amigo y una amiga, o un amigo, el te amo de un padre con su hijo, o una madre con su hijo, o los hijos con sus padres, ese te amo me involucra absolutamente como persona, yo me doy todo, me dono totalmente. Y entonces creo vida. Dios desbordó ese Espíritu Santo, ese fuego que ardía en la Trinidad, desbordó y entonces creó la vida, somos sus hijos.
Estamos acá porque el amor de Dios desbordó. Y no solamente desbordó creando la vida, sino que además se derramó en el corazón de cada uno de nosotros. Vimos en el primer encuentro con curiosidad y un poco con desconfianza lo que Pablo nos anunciaba. Ustedes son amados por Dios. Y dijimos, no, vamos a asegurarnos bien. Vamos a ver qué dicen los profetas. Porque él mismo dice, poniendo como un argumento de autoridad, no lo estoy diciendo yo solo. Miren que los profetas ya lo dijeron. Y dijimos, bueno, vamos a ver si es cierto. Y efectivamente, Pablo no mentía. Ahora, ¿qué pasa de Pablo para acá? Porque tenemos una novedad. Y entonces, ¿cómo hacemos para confirmar esto que Pablo nos dice y saber que es verdad? Así como Pablo tenía a los profetas, ahora tenemos la iglesia. La miramos y le preguntamos, ¿y vos, iglesia, qué me decís a mí sobre esta frase de Pablo? El amor de Dios está derramado en el corazón de cada uno de ustedes. Bueno, esa función que cumplieron los profetas en el Antiguo Testamento, en la iglesia la han cumplido en estos tiempos los santos. Y especialmente, de un modo muy específico, los santos místicos. ¿Qué son los místicos? En general, uno cuando habla de, no, este es un místico, hablamos de una persona que ha perdido contacto con la realidad, que vive allá arriba, en una acepción, digamos, piadosa. En otra acepción un poco más mundana decimos, está chiflado. Este es un místico, anda, se perdió, se fue, le saltó la cadena. No, los místicos, los santos místicos son aquellos santos que han hecho una profundísima experiencia, particularmente fuerte, del amor de Dios en sus corazones. Y que ha habido una comunicación, una comunión con Dios de tal grado, con tal fuerza, con tal intimidad, que además se han atrevido a comunicarnos esa experiencia personal, que no es fácil. Algunos lo han hecho por estrictísima obediencia. En el caso de Santa Teresita, ella se veía con desagrado, le costaba escribir esas experiencias que había tenido místicas, esas profundas experiencias del amor de Dios que ha vivido en su vida. Pero lo hizo por obediencia, casi todos. Casi todos los santos místicos han escrito por obediencia. Bueno, vamos a preguntarle a alguno de ellos, especialmente a dos mujeres. ¿Qué nos dicen de esta frase de Pablo? El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Le vamos a preguntar primero a Santa Catalina de Siena. Y vamos a leer un pequeño texto de ella para darnos cuenta cómo ella, como los profetas, antes en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, ellos nos dan testimonio de que el amor de Dios verdaderamente ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué dice Santa Catalina de Siena? Dice así, ¿cómo creaste a esta criatura tuya? Se pregunta, ¿no? ¿Cómo me creaste a mí? Me deja fuertemente asombrada esto. Veo que me mostrás que no me creaste por ninguna razón sino por esta. Con tu amor te viste obligado, por el fuego de ese amor, a darme el ser, sin tener en cuenta todas las iniquidades que podía cometer durante mi vida contra vos. El fuego del amor entonces te obligó. Detuviste tu mirada ante la belleza del ser creado y, ebrio de amor, te enamoraste y por amor me atrajiste hacia vos. Es un testimonio irrefutable de lo que Pablo dice en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Se pregunta primero, ¿cómo es que me creaste? Me deja fuertemente asombrada esto, que me hayas creado. Y veo que me mostrás
que no me creaste por ninguna otra razón, sino por esta, que por tu amor te viste obligado. 2 veces lo dice, por tu amor te viste obligado. ¿Se acuerdan que hablábamos de la necesidad de Dios por nosotros en el primer encuentro? Dios no necesita. Ahora Catalina agrega otra cosa más. Se obligó, pero además se obligó borracho, ebrio de amor. Se vio obligado a crearme. ¿Para qué? Para derramar su amor en mi corazón. Me crea por amor, pero además me da eso, me derrama su amor en mi corazón. El fuego del amor entonces te obligó. Detuviste tu mirada ante la belleza del ser de la criatura y ebrio de amor te enamoraste. Y por amor me atrajiste hacia vos. Enamorado, o sea, derramado en nuestros corazones. Nos atrae hacia Él. Como Él se donó a nosotros, integralmente se dio totalmente a nosotros, quiere que nosotros tengamos como respuesta a ese amor, para aceptar su regalo, que nosotros volvamos a Él, derramándonos en Él. Me atrajiste hacia vos. Por supuesto, no todo el mundo ni ha entendido ni entiende la existencia como la entiende Santa Catalina desde la revelación de Dios, ¿no? Una revelación privada, pero revelación de Dios, ¿no? Muchos han entendido la vida y la entienden como una casualidad. Hemos nacido por una casualidad. Por una casualidad mi papá se encontró con mi mamá, por una casualidad vine yo al mundo. No es muy sostenible, ¿no? Hay otros que dicen que fuimos creados por un exceso de energía de Dios. Voy a hacer un chiste y después voy a explicar un poquito con más seriedad la cosa. ¿Vieron cuando la SEP nos manda, después de un corte, nos manda no sé cuántos millones de kilovatios y se nos quema el televisor, la heladera, el lavarropa, la computadora? Un exceso de energía, entonces nosotros seríamos el producto de un cortocircuito, digamos. Según esta versión, hemos sido creados por un exceso de energía de Dios. En realidad, detrás de esto hay otra vez un bastardear de las palabras, ¿no? Hay mucha gente de muy buena fe que le llama al amor energía. Y nos transmite una cosa distinta. Dice, sí, la energía de Dios, entonces aparecen el reiki, la imposición de las manos, la transmisión de la energía, que ya son derivaciones que no tienen nada que ver con la energía de la que estamos hablando, que es el amor de Dios. Hay una tercera versión de por qué fuimos creados que es más amarga, ¿no? Dice que fuimos arrojados a la existencia. Nos tiraron acá y acá estamos. Nos tiraron acá y acá estamos. No sabemos qué hacer ni para dónde ir. Esto es un asco porque lo único que nos espera, la vida del hombre, lo único que es la espera de la muerte, que se termine esto. Nos tiraron acá como si fuéramos un trapo viejo y ahora tenemos que esperar pacientemente y sufrientemente que llegue la muerte para deshacernos de habernos tirado acá arriba. Esto que produce en el fondo del corazón y de la existencia la náusea, como la define el existencialismo ateo de este tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué le dijo a otra santa, no solamente a Catalina de Siena, sino a la beata Ángela de Foligno. Dios tiene cosas increíbles, ¿no? Pero lo que le dice a esta mujer es una confirmación de lo que Pablo dice en el texto que estamos analizando. El amor de Dios ha sido derramado en ustedes, pero de una forma Pablo lo dice objetivamente, digamos, ¿no? Lo escribe también por su experiencia, ¿no? Pero lo escribe casi objetivamente. Acá está la ternura de una mujer. Le dice Dios a Ángela, yo no te amé en chiste, ¿eh? Le avisa, no te amé en chiste, ¿eh? No te amé quedándome lejos. Vos sos yo
y yo soy vos. Vos soy yo y yo soy vos. Esa comunión absoluta y total en la entrega del ser de uno y el ser del otro. Le dice Dios, estás hecha como me corresponde a mí, estás elevada a mi propia dignidad. O sea, participamos de la naturaleza divina de Dios. Yo no te amé en chiste, no te amé quedándome lejos, vos soy yo y yo sos vos. Estás hecha como corresponde a mí, estás elevada a mi propia dignidad. Estas revelaciones que Dios les hace a los santos, a Santa Catalina, a Santa Ángela de Folino y a muchos otros, no son para causarnos envidia, es decir, como diciéndonos todo esto que deseamos nosotros, que nos gustaría a nosotros experimentar, sentir, que Dios nos dijera, mirá que no te amé en chiste, no es una broma, Yo invertí la vida de mi propio hijo para amarte. Lo vi morir a mi propio hijo para amarte. No es un chiste, Te amo en serio. No es una broma. Acá jugué todo lo que yo era y tenía, hasta mi propio hijo muerto en la cruz. No es un chiste, no es una broma. Todo esto no nos lo dice para crearnos envidia, porque todo esto lo deseamos nosotros. Y para finalmente decirnos, sí, ¿sabes qué? Esto no es para vos, es para algunos. El amor de Dios no es para 2 o 3 personas en un siglo, como pueden ser los santos místicos. Los santos místicos los han puesto para recordarnos a todos en la vida que esa maravilla que han experimentado del te amo de Dios, ellos, los santos místicos, es una experiencia que está a disposición de cada uno de nosotros. No son distintos, no tienen un Espíritu Santo A y nosotros un Espíritu Santo B, C o D. No, es el mismo. Está a disposición de cada uno de nosotros sin exclusión alguna. Tenemos que estar dispuestos a recibir eso, a hacerlo nuestro, a experimentarlo, a profundizar en la palabra, a abrir el corazón al Espíritu Santo y dejarnos invadir por Él, a seguir sus mociones, a escucharlo a Dios, a obedecerlo a Dios, a ser dóciles, a entenderlo y mirarlo todo desde Él. Y al ver las consecuencias de nuestros actos y también todo desde Él. Uno se queda pasmado, admirado, si nos conmovía y nos tiene que conmover, porque no hay otra forma de relacionarnos con la palabra de Dios si no es a través de la conmoción. Si no nos conmueve la palabra de Dios, ya está. Estamos listos. Es una novela, es un cuento mal hecho, un cuento con contradicciones. Si no nos conmueve la palabra de Dios, uno vuelve a escuchar esta afirmación a Ángela de Foligno, yo no te amé en chiste. No es una broma, Es todo mi ser puesto en vos. Y tenemos entonces que ver que también hay algo parecido en los profetas. Porque a Isaías le dice, te amé con amor eterno. Por ahí anda. Estamos en una realidad que se ha ido revelando con continuidad en la historia, con distintos acentos y una novedad total con Jesucristo. Ahí aparece la novedad total. Ese amor que Dios tenía en su corazón por cada uno de ustedes, ahora ha sido derramado en el corazón de cada uno de ustedes. Hay una parte en la Biblia muy linda, en el libro de los Números. Ustedes saben el cuento, la historia de los judíos saliendo de la esclavitud de Egipto. Ellos la pasaron muy mal en Egipto. Finalmente, después del obrar continuo de Dios ante la voluntad del faraón, lograron iniciar un largo caminar hacia la tierra prometida. Un caminar que duró 40 años. Un caminar durísimo, más duro que la esclavitud de Egipto. ¿Qué los alentaba a seguir caminando? A pesar de las macanas que se mandaban, que armaban un becerro de oro, lo adoraban, que protestaban porque Dios no le daba agua, les hacía salir
agua de la roca, protestaban porque Dios no le daba pan, bajó el maná del cielo, que no comían carne, bajaron las codorniz. Bueno, Dios hizo obra, milagro para que se convencieran de que este caminar tenía sentido, que la esperanza de la tierra nueva, de la tierra prometida, era verdad. Bueno, en algún momento, cuenta el libro de los números, cuando estuvieron cerca, ¿qué hicieron? Mandaron una avanzada. Reunieron un grupo de judíos y dijeron, bueno, vayan y exploren esa tierra que Dios nos ha prometido, a ver qué, porque no vaya a ser que sea lo mismo que esto, que el desierto. Para eso o nos quedamos acá o nos volvemos a Egipto a la cebolla. Entonces mandaron a la avanzada a mirar a la tierra prometida y que les describieran qué era. Bueno, estos fueron, vieron, recorrieron y volvieron. ¿Y qué les dijeron a los judíos? Les dijeron, mirá, esta tierra que Dios nos prometió, mana, leche y miel. O sea, es un paraíso. San Pablo, en esta afirmación del capítulo 5 de la Carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Los santos místicos, Catalina de Siena, la beata Ángela de Folino, son como los exploradores. Ellos han ido a la tierra prometida, han hecho experiencia de lo que es una tierra que emana leche y miel y han venido de vuelta a contarnos que nosotros también podemos entrar en la tierra prometida, que es una tierra que está abierta para nosotros, prometida para nosotros, que es una tierra que nos está esperando, solamente nos está esperando. Y nos está esperando porque tenemos que tomar la decisión de caminar hacia esa tierra que se va a abrir, como se abrió para ellos, el Jordán, para que atravesemos ese río a pie, llenos del amor de Dios, a disfrutar definitivamente de lo que es la experiencia más profunda de cielo en la tierra. El cielo en la tierra es disfrutar y experimentar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno, espero que haya servido. Creo que les anticipamos que en el mismo sitio que ustedes están viendo esto hay herramientas para que ustedes puedan profundizar también la palabra, está el diccionario. Se van a encontrar en este pequeño pasaje de la carta a los romanos con 3 palabras que me parece que merece que ustedes la revisen en el diccionario. El pasaje comienza así: justificados entonces por la fe estamos en paz con Dios. Justificados, ¿qué quiere decir justificados? No, yo contesté mal porque estaba nervioso, ya te estás justificando. Eso es. Justificarse es eso, la justificación por la fe es, yo contesté mal porque estaba nervioso, porque ya te estás justificando. ¿Es el sentido? Bueno, hay que usar el diccionario. Te glorifico, me glorificás, yo quiero glorificarte, me vas a glorificar a mí, yo te glorifico a vos. ¿Qué quiere decir glorificar? Me acuerdo que en aquella famosa charla de el Zoom de Casa de Piedra lo di como ejemplo, ¿no? Leemos esta palabra y no sabemos qué significa glorificar, que me glorifica, que yo lo glorifico, que nos glorificamos. Bueno, vayan al diccionario. Tribulación. ¿Qué sentimos cuando escuchamos la palabra tribulación? Está tribulado, está triste, está bajoneado. Bueno, miren, ahí yo puse 3 acepciones de tribulación. Tribulación, prueba y tentación. Pero miren cuál es el contenido. Les aconsejo eso, ¿no? Que revisen también las herramientas. Porque les va a ser de mucha utilidad profundizar en eso, entender un texto completo, no solamente esta que hemos explicado, esta frase que hemos explicado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, sino ir aprovechando el texto para comprender cada día más el resto de las palabras que se van revelando a nosotros a través de San Pablo. Justificados, gloriarnos o glorificar y tribulación. El próximo encuentro, este que estamos ahora preparando, lo vamos a poner a disposición de todos ustedes el miércoles 23. Creo que a las 19 horas como la otra vez. Muchas gracias.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.